Hola, bienvenidos a este video sobre conjuntos. En este video vamos a revisar las operaciones con conjuntos. Para empezar a revisar las operaciones con conjuntos, primero debemos de analizar un tipo de diagrama. Este diagrama le vamos a llamar diagrama Van Euler. Este diagrama nos va a ayudar a representar los conjuntos de la siguiente manera. Vamos a dibujar un círculo y vamos a anotar pues sus elementos. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a dibujar un segundo círculo y vamos a anotar sus elementos. 6, 7, 8 y 9. Y en la intersección que aparece de los dos conjuntos, aquí se van a encontrar todos los términos que formen parte de los dos conjuntos. Por ejemplo, vamos a anotar un 5. Ese es un ejemplo. Y pues ahora antes de analizar algún problema, vamos a ver las operaciones de conjuntos. Primero tenemos la unión. La unión. ¿Qué es la unión? Como nos lo indica, es el unir dos o más conjuntos. También tenemos, la intersección, que es encontrar los elementos comunes. Los elementos comunes de los conjuntos. ¿Con qué nos referimos a comunes? Bueno, nos referimos a que están en los dos conjuntos, pero deben de estar en los dos conjuntos, no pueden estar en uno solo. Tienen que ser comunes, tienen que estar en todos los conjuntos que lleven nuestra operación intersección. La siguiente es la diferencia. La diferencia nos va a ayudar a encontrar los elementos que están con A, en el conjunto A, están en un conjunto, pero no están en el otro conjunto. Elementos, encontrar los elementos que están en un conjunto, pero en otro no. La siguiente operación es complemento. ¿Qué es el complemento? Bueno, esta operación nos va a ayudar a encontrar los elementos que le hacen falta a un conjunto para formar el conjunto universal. Encontrar elementos que hacen falta para formar el conjunto universal. Y por último, tenemos nuestra última operación, que es la diferencia simétrica. La diferencia simétrica nos va a ayudar a encontrar los elementos que se forman al juntar los elementos exclusivos de los conjuntos. ¿A qué nos referimos con esto? Lo que vamos a encontrar con la diferencia simétrica son la unión, significa todos los elementos que están en solamente un conjunto. No pueden estar en los dos y no pueden estar en ninguno. Tienen que estar en solamente uno. Pues vamos a mostrar un ejemplo, ¿no? Para ejemplificar cómo vamos a usar el diagrama y las operaciones. En primer lugar, vamos a usar la operación de unión. Vamos a poner nuestros conjuntos, digamos el conjunto A, que va a ser los números del 1 al 5. Y el conjunto B, que van a ser los números del 4 al 8. Primero vamos a dibujar el diagrama de estos dos. ¿Ok? Dibujamos el primer círculo y el segundo círculo. En primer lugar vamos a ver cuáles elementos están en los dos conjuntos para dibujarlos en la intersección.
Estos son el 4 y el 5. Entonces los escribimos 4 y 5. Y luego del lado de A vamos a tener los elementos 1, 2 y 3. Y del lado de B vamos a tener el 6, el 7 y el 8. Vamos a empezar a realizar las operaciones. Primero la unión, que la vamos a expresar de la siguiente manera. A, vamos a hacer un tipo de una U y vamos a hacer una B. A unión B. La A unión B nos va a decir todos los elementos de los dos conjuntos. Entonces, ¿cuáles van a ser estos? Va a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El siguiente es la intersección. La intersección se escribe con una U hacia abajo. No es una N, pero es una U para abajo. Y la letra del segundo conjunto. Y quedamos que la intersección era encontrar los elementos que están en los dos conjuntos. Entonces, ¿cuáles son estos? Podríamos fijarnos acá y empezar a leer, pero para algo dibujamos nuestro diagrama de Van Euler. Y la intersección, como suena, van a ser los elementos que se van a encontrar en la intersección, que en este caso son el 4 y el 5. Y luego tenemos la diferencia, ¿no? La diferencia se escribe con un signo de resta. Y dice encontrar los elementos que están en un conjunto, pero en otro no. ¿Cuáles elementos están en el conjunto A y no están en el conjunto B? Bueno, para esto lo que podemos hacer es imaginarnos, tenemos el círculo A y vamos a tachar todo lo que está en el conjunto B. Una vez ya lo tachamos, nos queda que es el 1, 2 y 3. Y lo podemos comprobar al ver la lista, al ver nuestros conjuntos, y vemos que el 4 sí está en el B y el 5 también. Luego nuestra siguiente operación es complemento, que quedamos que nos iban a mostrar los elementos que nos faltan para obtener el conjunto universal. El conjunto universal hay que hacer, creo que una nota aquí, no siempre van a ser, el conjunto universal no va a ser igual a la unión. ¿Por qué? Porque podemos estar trabajando con más de un conjunto. Por ejemplo, aquí podríamos poner otro conjunto, un tercer conjunto, que en este caso no lo vamos a ver, pero entonces el conjunto universal abarcaría los tres conjuntos. En cambio, el conjunto unión de A y B abarcaría solamente estos dos. Después de decir eso, vamos a ver que para expresar la operación complemento vamos a usar esta comilla que va a expresar A, normalmente significa A', pero en este caso solamente va a significar que es complemento. Ahora, ¿qué le hace falta a A para formar el conjunto universal? Vamos a ver el primero, de qué se compone el conjunto universal de estos dos conjuntos. El conjunto universal va a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. ¿Y qué le hace falta a A para formar este conjunto? Le hacen falta los números del 6, el 7 y el 8. Entonces vamos a tener 6, 7, 8. También podríamos realizar la misma operación con B'. Y aquí vamos a ver qué elementos le hacen falta a B para hacer el conjunto universal. Bueno, pues revisando el conjunto universal podemos ver que le hace falta el 1, el 2 y el 3. Y por último, nuestra última operación, que es diferencia simétrica. Esta la vamos a expresar de la siguiente manera. A, triángulo, B. Entonces quedamos que la diferencia simétrica es la unión de los elementos exclusivos de un conjunto. Esto lo podemos expresar de otra manera, de forma más larga. Siempre se va a expresar de esta manera, pero lo que significa esto es que va a ser el primer conjunto menos el segundo conjunto, unión
el segundo conjunto menos el primer conjunto. Así que vamos a empezar a trabajar con esto. A diferencia de B. ¿Cuánto vale A diferencia de B? Quedamos que es igual a 1,2,3. ¿Y cuánto vale la diferencia de B menos A? Pues podemos verlo acá. Tenemos B y vamos a restarle los elementos de A. Y podemos ver que le tenemos que restar el 1 que no está, el 2 que no está, el 3 que no está, y le restamos el 4 y el 5. Y entonces nos queda 6, 7 y 8. Y la unión de estos dos conjuntos nos va a dar 1, 2, 3, 6, 7 y 8. Y podemos verlo en el diagrama de Van Euler que los elementos de la diferencia simétrica son todos los elementos excepto los que se encuentran en la intersección, porque estos dos no son exclusivos, son los elementos comunes. En complemento de A, podemos ver que son los elementos que se encuentran de este lado, este espacio. Los complementos de B podemos ver que son los de este lado. Los de diferencia podemos ver que es lo mismo. A menos B nos va a dar lo que queda de este lado. Y B menos A nos va a dar lo que queda de este lado. Intersección, lo que queda en medio. Y unión nos va a dar todos los elementos. Espero haber explicado bien cada una de estas 5 operaciones y cómo se relacionan con el diagrama de Van Euler, que nos va a resultar mucho más útil para problemas más complicados. Muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente episodio.